tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente a muchos nos ha causado ruido, nos ha causado cierto conflicto incluso, de saber cómo será o cómo estamos viviendo esta nueva normalidad. Sin embargo, el tema principal de este video es hacia una nueva normalidad o una nueva realidad. Hay muchos documentos, hay muchos escritores que se han preguntado mucho esto acerca de qué es lo que se está viviendo, una nueva normalidad o una nueva realidad. Y la diferencia está, y la vamos a abordar a partir de los términos normalidad y a partir del término realidad. Hablar de una normalidad sería algo muy cerrado, algo realmente que no se ha vivido nunca, en ningún tiempo, ni en estos momentos de pandemia, de crisis por la pandemia, ni en algún otro tiempo de la historia, porque una normalidad es algo rutinario, es algo que no cambia. Y nosotros en nuestro día a día vamos haciendo cosas distintas. Lo que hoy hice, seguramente mañana no lo voy a hacer. Habrá cosas que voy a retomar por hábitos, por trabajo, pero nunca estaré realizando la misma actividad. Y esto no me va a llevar a una normalidad. El decir, hoy lo que vivo, lo que hago, seguramente mañana va a ser completamente distinto, va a ser modificado por las circunstancias que se vayan a presentar o por las mismas circunstancias que yo genere para que se presenten situaciones diferentes, situaciones distintas. Los niños están presentando justamente todas estas consecuencias de estos cambios que estamos viviendo. Algunos los estamos sufriendo más, algunos lo hemos sabido sobrellevar de mejor manera. Justamente por eso no estamos hablando de una normalidad, sino de una realidad. ¿Qué es lo que lo ha hecho tan crítico o lo ha convertido en una crisis? No nada más es el aspecto de salud, no nada más es hablar de un virus que nos puede llevar a la muerte, sino es hablar más que nada de la velocidad con la que hemos vivido esta realidad. Eso es lo que lo va a hacer diferente. Quizás si este virus hubiera llegado más paulatinamente, más suave, donde incluso hubiéramos tenido más tecnología y rápidamente se hubiera obtenido alguna cura, alguna vacuna, qué sé yo, la velocidad de este cambio, de esta realidad no hubiese sido tan crítica, no nos hubiese impactado como lo está haciendo ahorita. Y es que debido a esa velocidad con la que estamos viviendo esta nueva realidad, es la que justamente pone a prueba de esta capacidad para poder asimilar los cambios tan rápido que están llegando. Hablamos que en marzo empezó este lanzamiento de virus o llegó a este país y estamos hablando que en menos de 6 meses todos los cambios y modificaciones que se han hecho en este periodo tan corto ha sido con una velocidad tan rápida que ha superado nuestras estrategias para poder asimilarlo, para poder vivirlo y saber que esta ya va a ser una realidad permanente. Con todos estos cambios que hemos tenido, nos hemos vuelto personas más vulnerables, nos hemos vuelto personas más sensibles, pero también nos hemos vuelto más capaces de poder enfrentar realidades inesperadas. Vamos a imaginarnos que esto es como si hubiésemos planeado algún viaje. Planeamos completamente nuestro viaje hacia algún destino y por lo tanto portamos la ropa adecuada para ese destino. Cargamos en nuestra maleta ropa adecuada para ese destino. Cuando nosotros emprendemos nuestro vuelo, resulta ser que no llegamos al destino con el que habíamos planeado, seguramente con muchos meses de anticipación. Y llegamos a un lugar distinto,
donde ni la ropa que portamos, ni la ropa que llevamos en la maleta nos va a servir para poder estar en ese lugar, en el cual no estaba planeado, pero ahí llegamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer estando en ese lugar donde no tienes, en primer lugar, armamento para poder estar o poder enfrentarte a los climas de ese lugar, al contexto o a la cultura del lugar donde llegaste? Y en segundo término, porque no es algo que tú habías planeado, no es algo que tú ni siquiera hubieras imaginado estar en ese contexto, que no solo modificó situaciones de salud, sino modificó y movió contextos mundiales. Entonces todavía esta realidad se vuelve más severa, porque no solo la estás viviendo tú, sino la estamos viviendo millones de personas en todo el mundo. Abrazar una vulnerabilidad es justamente abrazar esas, no me refiero solo a personas, sino abrazar esos contextos, esos ámbitos que se han vuelto vulnerables, laboralmente, económicamente, familiarmente y personalmente. ¿Qué es lo que está pasando con los niños el día de hoy? Pues a veces podemos incluso decir que ellos son los más afectados en esta situación, porque de repente te dieron la noticia que vas a dejar de asistir a la escuela. Pero no solo eso, sino que no te dan una fecha de cuándo vas a regresar. Y a eso le sumamos que además no puedes salir a ningún otro lugar, que te tienes que permanecer en tu casa, que tienes que permanecer en casa cuidándote, y te cambian todos esos panoramas y esos esquemas. Y decimos o podemos pensar que ellos están siendo ahorita afectados porque no están yendo a la escuela, porque no están teniendo sus rutinas de actividades, porque no están teniendo sus rutinas incluso familiares. En esta realidad que es transformadora, hay una línea muy delgada entre ser vulnerables o llevarme a la negatividad. Y la mayoría de los adultos que ya tenemos una conciencia, digamos, más ubicada en lo que se está viviendo, los niños tienen más capacidad para poder asimilar estas nuevas realidades, estos nuevos cambios. Tú le llegas a cambiar a un niño su rutina del día, seguramente se te va a frustrar, se va a enojar 1 o 2 días, pero a la semana le has creado un nuevo hábito. Los niños es muy fácil que puedan habituarse, que se puedan adaptar a nuevas rutinas, a nuevos hábitos, a cambios. Pero nosotros los adultos no es tan sencillo. Tenemos muchos paradigmas que el día de hoy hemos roto por completo, que nos ha cambiado y nos ha destruido nuestros paradigmas, que nos ha destruido nuestras formas incluso de ver el mundo, nos ha cambiado a nosotros la vida. Y por tener un pensamiento más rígido y más estructurado incluso, pues nos cuesta más trabajo. Los niños fácil lo van asimilando. ¿Qué va a pasar a partir del 24 de agosto? Ellos inician un ciclo escolar, no como lo tenían habituado año tras año, pero este ciclo que empieza solo va a ser distinto si aprendemos a manejar esa vulnerabilidad de escuela y lo manejamos como adultos con una perspectiva positiva de aprendizaje que le va a funcionar, que le vamos a apoyar y acompañar en este proceso. El niño fácilmente se lo va a adjudicar. Es un cambio, pero también es una nueva vivencia para ellos. Es un cambio, pero es también un nuevo aprendizaje para ellos. Y esa línea que les hablaba tan delgada de ser vulnerable a ser negativo, la podemos romper fácilmente y decir que me niego a este cambio, que me niego a esta enfermedad, que me niego a esta realidad. Y salir de una negatividad en contexto es muy difícil y se requiere
de pasar experiencias a veces dolorosas, a veces sufridas, para poder cambiar esa perspectiva. No permitamos que les pase ni a nuestros niños ni a nosotros como adultos, porque esto, en vez de estarnos ayudando a crecer como personas, de ser más críticos ante lo que se está viviendo y de abrazar más las vulnerabilidades, lo que va a pasar es estarnos negando, alejando de esto que se está viviendo. Podemos empezar a construir nuevos paradigmas ante esta nueva realidad. Orientemos a nuestros niños hacia un camino positivo. ¿Cómo puedo ser positivo en un hogar, o cómo se puede ser positivo en un hogar cuando se han tenido incluso duelos o pérdidas familiares? Se convirtió en una persona vulnerable. El contexto se convirtió vulnerable. Entonces, si está a nuestro alcance, pues regresemos al primer punto, que fue abrazar esa vulnerabilidad. Recuerda que tú decides desde qué perspectiva vas a vivir esta realidad. Vas a volver más empático, te vas a volver una persona más resiliente y sobre todo con más conciencia sobre lo que vives, lo que tocas, lo que comes, lo que piensas y lo que haces. Y para terminar, quisiera concluir con una pequeña reflexión que se va a poner a continuación, para que comiences a pensar en esas cosas que has dejado de hacer por miedo, que has dejado de involucrarte por una negación hacia esto que estás viviendo. No te niegues hacia la realidad. Mejor enfréntala con una actitud positiva, con una actitud resiliente. Es decir, que aprendas a solucionar los conflictos que se te van a presentar. Conflictos económicos, conflictos sociales, conflictos familiares e incluso conflictos de duelo. Cada conflicto lleva su tiempo para asimilarlo y para solucionarlo. Pero no te niegues hacia ese conflicto que te tocó vivir o que te está tocando vivir, porque si no, nunca vas a encontrar la solución, nunca vas a llegar hacia el respiro de ese conflicto. Vas a estarte ahogando constantemente en esta realidad. Empecemos con cambiar hábitos en nuestra vida. Acuérdense que nunca hemos vivido en algo normal o en una rutina constante. Siempre, todos los días se generan cambios. La diferencia es que ahora fueron bastante rápidos y muchos en un tiempo muy corto. Todavía no estamos terminando de asimilar un cambio, cuando de pronto ya se nos viene otro y de pronto se nos viene otro. Por eso la crisis emocional, conforme lo empecemos a digerir y a actuar de la mejor manera, nos va a ayudar a poder propiciar más oportunidades en nuestra vida personal y laboral.